hematoencefálica, la capa protectora del cerebro. La barrera hematoencefálica protege al sistema nervioso central, restringiendo el paso de sustancias tóxicas desde la sangre hacia los tejidos de este mismo sistema. Mediante uniones estrechas del endotelio de las capitales cerebrales, permitiendo que solo el oxígeno, la glucosa, aminoácidos y otros nutrientes esenciales pasen esta barrera, además que metabolizaba y modifica los elementos de la sangre hacia el tejido nervioso y viceversa. Se sabe que el encéfalo y el conjunto del sistema nervioso es un órgano fundamental para el ser humano. Por ello, está protegido por huesos y 3 capas de membranas llamadas meninges. Aún así, esto no es suficiente a la hora de proteger al cráneo de algún accidente. Por ejemplo, de infecciones víricas que podrían llegar a través de la sangre. Esta barrera se estructura por células endoteliales especializadas que recubren el sistema vascular cerebral y tiene una importancia capital en el mantenimiento de la hemostasis de las neuronas y las células gliales, y también en el bloqueo del acceso de sustancias endógenas y exógenas. Descubrimiento de la barrera hematoencefálica. La existencia de esta barrera fue observada en 1885 por el médico y bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, con el objetivo de visualizar estructuras finas. En uno de estos experimentos de tinción, observó cómo el cerebro de un animal no se teñía, atribuyendo que éste no absorbía mucho la tinta. Pero, posteriormente, Edwin Goldman, que era estudiante de Paul Ehrlich, realizó el mismo experimento en 1913, pero esta vez pintando el líquido cefalorraquídeo, observando totalmente lo opuesto al experimento de su profesor, demostrándose al final la existencia de dicha barrera, pero se pensó que era responsable de los vasos sanguíneos, puesto que no se podía visualizar una membrana. No fue hasta 1960, en la introducción del microscopio, que se pudo observar dicha barrera. Al final, los experimentos reflejaron una barrera que bloqueaba el sistema nervioso del resto del organismo. Tiempo después se le denominó barrera hematoencefálica por Lewandowski y otros expertos más. ¿Cómo se forma la barrera hematoencefálica? La barrera hematoencefálica está formada por las células endoteliales de los capilares sanguíneos y las células especializadas del sistema nervioso central, mayormente astrocitos. Los capilares son un tipo de vaso sanguíneo de muy bajo calibre, cuya pared está formada por una capa de células endoteliales de tipo escamoso. Normalmente, la unión entre las células del endotelio vascular es muy estrecha, pero en los capilares esta unión es más laxa, incluso con penetraciones para permitir el intercambio de nutrientes, células inmunitarias y fluidos entre los tejidos y torrentes circulatorios. En la barrera hematoencefálica, sin embargo, las células endoteliales se mantienen en una unión muy estrecha a través de diferentes tipos de uniones intercelulares, como son las ocludens, uniones de adherencia o desmosomas. Así, la barrera hematoencefálica está formada por una alta densidad de células endoteliales fuertemente unidas que impiden el paso de la mayoría de sustancias y objetos microscópicos. Además de las células endoteliales, en la barrera hematoencefálica participan 2 tipos de células más, los pericitos y los astrocitos. Los pericitos son células contráctiles que se disponen alrededor de los capilares en todo el cuerpo para regular el flujo sanguíneo capilar y la maduración de las células endoteliales en el cerebro son imprescindibles para mantener la barrera hematoencefálica, hasta el punto que la pérdida funcional de los pericitos provocaría la pérdida de la barrera hematoencefálica. Los astrocitos son el tipo más abundante de células gliales y entre sus funciones destacan el soporte metabólico y estructural para las neuronas. Los astrocitos recubren el exterior de los capilares sanguíneos con el final de sus proyecciones celulares, llamadas pies astrócicos, pies astrocitarios o límites gliales, reforzando el efecto barrera y haciendo el filtro entre la sangre y las neuronas. La combinación de las células endoteliales con uniones intercelulares estrechas y los límites gliales es lo que forma la barrera hematoencefálica. Las funciones principales de la barrera hematoencefálica son
Facilitar una vía de drenaje de los productos metabólicos cerebrales hacia la circulación sanguínea, la protección del cerebro y hacer el transporte de la red capilar al parenquima cerebral, regular el entorno nutritivo homeostático del sistema nervioso central y tiene la capacidad para controlar el intercambio de moléculas activas como ruptura de la barrera hematoencefálica. La integridad estructural o funcional de la barrera hematoencefálica se puede ver comprometida por afecciones de diversa índole. Entre las más frecuentes están las infecciones, por ejemplo la meningitis vírica, hipertensión arterial, hiperosmolaridad en el plasma sanguíneo, traumatismos, isquemias, procesos inflamatorios o la exposición a radioactividad. Como podemos ver en la imagen, el rompimiento de la barrera hematoencefálica también se provocaría por la pérdida crónica del sueño. En el experimento de la ilustración, los científicos administraron directamente en la circulación sanguínea un colorante que en condiciones normales no atravesaría la barrera hematoencefálica. Lo que encontraron es que la pérdida de sueño durante 10 días consecutivos en la rata incrementa el paso de la sangre con el colorante al cerebro al alterar la estructura de las células que forman la barrera. Propiedades de la barrera hematoencefálica, o conocida como VHE. Bien, la barrera hematoencefálica, o conocida por las siglas VHE, esta posee propiedades únicas. Dice que estos vasos del sistema nervioso central en realidad son vasos continuos, que no tienen agujeros de permeabilidad, pero también contienen una serie de propiedades adicionales que les permite regular estrechamente el flujo de moléculas, iones y células entre la sangre y el sistema nervioso central. Bien, a esta capacidad de barrera altamente restrictiva permite a las células controlar la homeostasis del sistema nervioso central, que es fundamental para permitir la función neuronal adecuada y así para proteger el sistema nervioso central, como se ha mencionado. ¿Pero de qué se va a proteger al sistema nervioso central? Básico, de toxinas, de patógenos, inflamación, lesiones y enfermedades. La barrera hematoencefálica es una barrera, como ya se hizo mención, selectivamente permeable. ¿Por qué? Ya que esta pues permite el paso de moléculas pequeñas nada más. ¿Cuáles son esas moléculas? Pueden ser iones o agua. Pero en cambio, esta no permite el paso de moléculas grandes. En este caso tenemos como las proteínas. La barrera hematoencefálica también esta responde a la estructura peculiar de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo. Las células que forman las paredes de los vasos sanguíneos no están unidas entre sí. Esto también explica de que al no estar unidas entre sí de una manera absolutamente hermética, sino que estas dejan pequeñas aberturas que permiten el intercambio libre de la mayoría de sustancias entre el plasma sanguíneo, el líquido del exterior, los vasos sanguíneos que rodean en las células. A estos también se le pueden llamar como algunos puntos ciegos que tiene la barrera hematoencefálica, y que lo veremos a continuación. Bien, parte de las propiedades de la barrera hematoencefálica es que también en el sistema nervioso central los capilares no tienen aperturas y por tanto muchas sustancias no pueden dejar la sangre. ¿Cómo así? Es decir, que en el sistema nervioso central las células de las paredes de los vasos sanguíneos están muy unidas y estas constituyen una barrera al paso de muchas moléculas. Cabe resaltar y destacar que la barrera hematoencefálica no impide el paso de todas las moléculas grandes. Algunas de estas, las imprescindibles, especialmente para un funcionamiento cerebral normal, como la glucosa, son transportadas activamente y a través de las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿quiénes actúan en este medio de transporte? Pues son algunas moléculas grandes, como las proteínas, las mismas que no pasaban. Las proteínas especiales, que actúan como transportadores. También hay que recordar que la barrera hematoencefálica no es uniforme en todo el sistema nervioso. Y ahí nos preguntaremos, pues, ¿cómo así? Este quiere decir que es relativamente, O sea, relativamente permeable, Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay lugares donde es
donde éste permite que algunas sustancias y que en otros lugares no podrían atravesarla. Pueden pasar libremente por esta zona, sí. Ahora estas zonas están en contacto con las paredes del ventrículo cerebral y se llaman circunventriculares. Por ejemplo, en una zona del encéfalo llamado la área postrema, la barrera hematoencefálica es mucho más débil y hace que incremente la sensibilidad de esta región a las sustancias tóxicas que se encuentran como en la sangre. Y a continuación pues veremos parte de lo que es también los puntos ciegos, ¿no? Ya que esto accede a este próximo tema. Bien, tenemos los puntos ciegos de la barrera hematoencefálica. Se ha declarado la importancia de que pues por el mismo nombre, ¿no?, de barrera, esta recibe una atribución y tiene una importancia que es proteger el sistema nervioso, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como ya se hizo mención, pues la barrera hematoencefálica no recubre todo el cerebro, dado que pues esta necesita recibir y ser capaz de emitir algunas sustancias, como las hormonas y los neurotransmisores. Ahora, la existencia de esta clase de puntos ciegos es por el hecho de que es necesaria para garantizar el buen funcionamiento del organismo, ya que no es posible mantener al cerebro totalmente aislado de lo que ocurre en el resto del cuerpo. Bien, las zonas no protegidas por esta barrera se encuentran alrededor del tercer ventrículo cerebral y reciben el nombre de órganos circunventriculares. Ya en estas zonas, los capilares tienen un endotelio fenestrado con algunas aperturas o accesos que permiten el flujo de sustancias de un lado de la membrana hacia el otro lado. Ahora, ¿cómo se localizan, no? Dice que las localizaciones sin barrera hematoencefálica son principalmente del sistema neuroendocrino y del sistema nervioso autónomo, siendo algunas de las estructuras de este grupo de órganos circunventriculares la neurohipófisis, la glándula pineal, algunas zonas del hipotálamo, el área postrema, el órgano vasculoso de la lámina terminalis y el órgano subfornical, ¿no? Subfornical porque este pues se encuentra lo que es debajo del fornix. Cruzando la barrera hematoencefálica. Como hemos visto, la barrera hematoencefálica es permeable, pero de una manera relativa, ya que permite el paso de algunas sustancias. Al margen de las localizaciones en las que la barrera hematoencefálica no está presente, existen una serie de mecanismos por los cuales componentes esenciales para el funcionamiento de las células pueden llegar a atravesarla. El mecanismo más común y frecuentemente empleado en este sentido es el uso de transportadores, en el cual el elemento y sustancia a transportar se ata a un receptor que posteriormente entra en el citoplasma de la célula endotelial. Una vez allí, la sustancia se separa del receptor y es excretada al otro lado por la propia célula endotelial. Otro mecanismo por el que las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica es la transitosis, proceso en el que se forman en la barrera una serie de vesículas, a través de las cuales las sustancias pueden pasar de un lado al otro. La difusión transmembranal permite que iones de diferente carga puedan moverse a través de la barrera hematoencefálica, actuando la carga electrónica y el gradiente de concentración, de manera que las sustancias a ambos lados de la barrera se ven atraídas entre sí. Bueno, por último, un cuarto mecanismo a través del cual algunas sustancias pasan al cerebro sin que la barrera hematoencefálica intervenga es saltársela directamente. Una manera de hacer esto es utilizar las neuronas sensitivas, forzando una transmisión en sentido inverso a través del axón de la neurona hasta su soma. Se trata del mecanismo que usan enfermedades tan conocidas como la rabia.